Muy buenos días, estimados colegas. Bienvenidos a la quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, del martes 15 de noviembre del año 2022. Buenos días, señores y señoras congresistas. Se va a pasar lista para corroborar el quórum correspondiente. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar lista. Muy buenos días con todos, señores congresistas. Congresista Cordero Yontay. Presente. Gracias. Congresista Amorús Dulanto, aunque de su despacho nos dicen que van a enviar la licencia. Congresista Salguana Cavides. Salguana Cavides, presente. Presidente, muy buenos días a los colegas presentes. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Congresista Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, presente. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz. Presente. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz. Lo voy a llamar. Congresista Muñante Barrios, con licencia. Congresista Soto Palacios. Sí, ya te dije. Pero congresista Flores sí ha Congresista contestado. Flores Ruiz. Sí, lo vemos conectado. ¿Cumple usted con el quórum de reglamento, señor presidente? Muchas gracias, secretaria técnica. Contando con las licencias de nuestra vicepresidenta, la congresista Roselia Amorús Dulanto, y del congresista Alejandro Muñante Barrios, esta comisión, con el quórum reglamentario y siendo las 8:22 del día martes 15 de noviembre del 2022, se da inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, del periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. La aprobación del acta. Se solicita la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria realizada el día 4 de octubre del año 2022 y también del acta de la primera sesión extraordinaria del 3 de noviembre último, las mismas que han sido alcanzadas junto con esta citación. Si algún colega congresista desea formular alguna observación a las actas antes referidas, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones a las actas, pasamos a votación nominal. Señora secretaria técnica, sírvase proceder a verificar la votación nominal. Bueno, señor presidente. Congresista Cordero Yontay. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, a favor. Gracias. Congresista Flores Ruiz. No hemos conectado al congresista Flores Ruiz. Congresista Soto Palacios. Congresista Flores Ruiz. Vamos a comunicarnos por el interno con congresista y le informo.
Manifiesta su votación a favor por el chat. Tiene problemas de conexión. Con el voto a favor del congresista han sido aprobadas por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Se tienen por aprobadas las actas de la cuarta sesión ordinaria desarrollada el día 4 de octubre del año 2022 y de la primera sesión extraordinaria del 3 de noviembre último, sin observaciones y por unanimidad. A continuación, pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos y recibidos por esta comisión del 30 de septiembre al 11 de noviembre del presente año. Si algún señor o señora congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de esta comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, no habiendo solicitado el uso de la palabra ningún colega congresista, pasamos a la estación Informes. Estimados colegas, la presidencia desea informar lo siguiente. Como punto número 1, el viaje a la reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE. Como ustedes saben, contando con la autorización de la Mesa Directiva del Congreso de la República mediante acuerdo de mesa número 044-2022-2023, /mesa-CR de fecha 2 de noviembre del año 2022, hemos participado el congresista Eduardo Salguana Cavides, la congresista Isabel Cortés Aguirre y quien les habla en la reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE sobre innovación y la legislación en materia de inteligencia artificial, así como en actividades con los miembros de la Secretaría de la OCDE y con la Embajada de Perú en Francia. En dichas reuniones hemos participado activamente y compartido experiencias parlamentarias y de interés para nosotros. Además, se ha interactuado en reuniones posteriores a fin de conocer con amplitud el proceso de adhesión en el que se encuentra nuestro país. Finalmente, se está consolidando la información correspondiente y les vamos a hacer llegar un informe respectivo, oficial, detallado de cada uno de los miembros de esta comisión y posteriormente a las instancias correspondientes del Congreso de la República, tal como se dispone en el acuerdo número 045-2022-2023/mesa-CR, que precisa que los congresistas de la República que viajen al exterior autorizados por la mesa directiva deberán informar ante la comisión o comisiones especializadas sobre las actividades y resultados de su participación en los citados eventos. Como punto número 2, tenemos que esta presidencia desea comunicarles desde ya que en vista que nuestra semana de representación será el día 28 de noviembre al 2 de diciembre del presente año, convocaremos a la sexta sesión ordinaria el martes 22 próximo, en la cual tendremos como invitado al director ejecutivo de Proinversión, señor Rafael Ugaz Ballenas. A continuación, consulto si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra a fin de conocer su opinión sobre lo informado o si tienen algún informe que presentar, pueden hacerlo en este momento. No habiendo ningún informe por parte de los colegas congresistas, pasamos a la estación Pedidos. Si algún colega congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. Por el chat, el congresista Soto anuncia su asistencia. Muchas gracias.
hacer presente su asistencia del congresista Soto, por favor. Muy bien, no habiendo pedidos en esta estación, pasamos a la estación Orden del Día. Estimados colegas congresistas, en el orden del día tenemos programada la presentación del señor Benjamín Marticorena Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, para que informe sobre los siguientes temas. Como punto número 1, acciones que desarrolla el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica en la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir nuestro país a la OCDE. Y como punto número 2, las tareas pendientes según la hoja de ruta aprobada por la OCDE. Le damos la bienvenida al señor Benjamín Marticorena Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y le concedemos el uso de la palabra para que inicie su exposición. Bienvenido, señor Benjamín Marticorena. Gracias. Buenos días, señor congresista Gustavo Cordero Yontay, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, y señoras y señores congresistas, miembros de la comisión, participantes en esta sesión. Quisiera exponer algunas ideas básicas de lo que corresponde a lo que se nos ha solicitado, muy brevemente, y luego, si me permiten, dejar en el uso de la palabra al doctor Pedro Bernal y a la señora Rocío Casildo, que van a hacer la presentación de un PPT breve, pero muy denso, muy sustantivo en contenido. La adhesión a la OCDE es una oportunidad para incorporar instrumentos legales y estándares que permitan promover la ciencia, tecnología e innovación de excelencia. La experiencia de los países miembros de la OECD contribuirá a mejorar el desempeño del Sistema Nacional de CTI, cuya ley fue dada por el Congreso el año pasado, pero que aún falta la reglamentación que está en manos de la PCM en la actualidad. La experiencia de esos países miembros de la OECD nos sirve no solamente porque nos obliga a establecer estándares, sino porque abre la puerta para la colaboración entre investigadores e innovadores de nuestro país con los países latinoamericanos y de otras regiones del mundo. El CONCITEC participa desde el año 2018 del Comité de Políticas de Ciencia y Tecnología de la OECD, desde hace 4 años. Este comité será nuestra contraparte en el proceso de adhesión a la OECD. La primera evaluación que se ha realizado de los instrumentos legales que el CONCITEC lidera, que son 4 instrumentos legales, muestra que estamos alineados, pero es necesario realizar algunos ajustes, tales como, por ejemplo, fortalecer los aspectos de integridad científica, incrementar el financiamiento para proyectos de I+D+I, promover la articulación entre la academia y las empresas, implementar un enfoque territorial de la política de CTI y promover la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, entre otros. Yo diría, entre esos otros está también la recuperación de tecnologías nativas y puesta en valor de tecnologías autóctonas. Quisiera concluir esta breve presentación señalando que el CONCITEC desde hace 2 años ha iniciado el trabajo de formulación de la política nacional de CTI, que está en manos del CEPLAN, y que si calculamos bien, próximamente, muy pronto debe ser aprobada en su forma definitiva. Las 3/4 partes están ya aprobadas, los 3 primeros entregables, y falta el último que está ya muy avanzado, de manera que en cualquier momento podríamos ya disponer de la política nacional de CTI, un instrumento fundamental para poder negociar nuestro ingreso a la OECD. Además, también tenemos en marcha, y ya está muy avanzado, y hoy día ahora lo vamos a explicar, la Red Nacional de Información en CTI, y nuestra política que es muy activa de ciencia abierta en colaboración con muchos países del mundo, que también va a ser explicado ahora. Y finalmente quería mencionar la Red Nacional de Innovación y Educación, de Investigación y Educación,
que está a cargo en realidad de la Secretaría Nacional de Gobierno Digital de la PCM, pero en la cual el CONCITEC es un socio fundamental, digamos, ¿no?, para esa red. En la actualidad nosotros estamos trabajando intensamente con la CELAC, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la OEA, incluso el Perú es vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OEA, con la Organización de Estados Iberoamericanos, que tuvimos una reunión, mi participación fue virtual, pero fue presencial por parte de otro representante del CONCITEC en Buenos Aires, la Organización de Estados Iberoamericanos. Luego también con el Banco Mundial, de aquí a una semana, tendremos, a 2 semanas, tendremos una reunión larga de 15 días con el Banco Mundial aquí en Lima, y estamos, por lo tanto, bastante bien vinculados con los organismos que emergen del Banco Mundial y que son, por lo tanto, entidades de especial interés para nuestro propósito. Con la Unión Europea también tenemos un programa de utilización de equipamiento costoso, equipamiento que no puede ser adquirido por sus altos costos, pero que pueden ser usados por los científicos e innovadores peruanos, y con el propio PNUD, que en Ginebra realizó un encuentro de los organismos que tienen, en los que el Perú tiene sede, perdón, tiene presencia en la sede de estos organismos en Ginebra. Finalmente, quería mencionar que el Foro Mundial, Económico Mundial, que reconoce los 12 pilares de la competitividad, señala que el Perú está muy mal en 2 campos en los que tenemos que esforzarnos muchísimo para poder ingresar a la OECD. En innovación estamos muy mal. Estamos muy cercanos al puesto número 100, entre 150, alrededor de 150 países. Y también estamos muy mal en formación de recursos humanos. Es decir, en la calidad de la formación de los recursos humanos en los niveles de educación superior. Y luego también que hemos emprendido una fuerte relación con Argentina y otros países de América Latina en biotecnologías, que junto con la inteligencia artificial son los 2 grandes campos en los que se va a plasmar, digamos, el avance y el desarrollo en general, integral, de los países que participan de estos esfuerzos. Si me permite, señor presidente, daré la palabra al señor Pedro Bernal, que va a hacer la presentación de un breve PowerPoint, y yo les pediría, señor presidente, que a las 9 yo debo salir de esta reunión, a las 9. Quizás tenga tiempo de ver hasta el final, pero a las 9 debo salir a una reunión del Consejo Directivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Benjamín Marticorena Castillo. Bienvenido a esta comisión y bueno, puede retirarse si usted lo cree conveniente para su reunión, y quedamos con la palabra del señor Pedro Bernal Pérez. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, señores congresistas. Por favor, ¿me confirman si me pueden escuchar bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Agradecer la invitación y la oportunidad que brindan al CONCITEC para presentar cuáles son las acciones que estamos realizando en el marco del objetivo de incorporarnos a la OECD. Entonces, esta primera lámina muestra en general cuál es el proceso que tiene que cumplir el país para adherirse a la OECD. Esto está liderado por la Secretaría Técnica que está en la Cancillería peruana, y es a partir de allí que se organizan las diferentes acciones del Poder Ejecutivo para cumplir con estos 12 pasos, que es la hoja de ruta que tiene la OECD. Como pueden ver ahí en la lámina, nosotros estamos actualmente en el paso número 5, que es la confección de un memorando inicial con la evaluación del país candidato, es decir, Perú, respecto del patrimonio legal de la OECD. Es decir,
estamos en el proceso de evaluación si el acervo legal de la OSD se complementa con el acervo legal y las prácticas y estándares que tenemos en el Perú en los diferentes temas. En este caso en particular, con las ciencias, la tecnología y la innovación. Un dato interesante, señor congresista, es que a Colombia el proceso le duró 8 años y a Costa Rica 6 años. En las últimas reuniones que hemos tenido con los colegas del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Colombia, ellos nos han dado algunos alcances para tratar de reducir este plazo a por lo menos 4 o 5 años, pero en todo caso el proceso sí es largo, ¿no? Eso es algo que nos han comentado. Bueno, como antecedente también, la hoja de ruta se adoptó el pasado 10 de junio durante la clausura de la reunión del Consejo de la OSD a nivel ministerial, y en dicho documento se establecen los puntos claves sobre los cuales el Perú será evaluado, así como los comités de la OSD a cargo de dichas evaluaciones para la optimización de la gestión y las políticas públicas en diversos ámbitos relevantes para el país. Y uno de estos puntos es la ciencia, la tecnología e innovación, y como bien sabemos, para los países que conforman la OSD es un tema sumamente prioritario, ¿no? En ese sentido, los criterios de evaluación interna, es decir, que como CONCITEC tenemos que evaluar si estamos en las condiciones de alinearnos o de ser parte de la OSD, se dan 2 criterios básicamente. Uno es la alineación del Perú al acervo jurídico de la OSD, es decir, a las recomendaciones, a las declaraciones que a través de los diferentes comités la OSD ha emitido. Y en segundo orden, el grado en el que las prácticas y las políticas estatales están alineadas a los estándares de la organización, ¿no? Entonces, el comité, que es la contraparte del CONCITEC para este proceso, y quienes van a ser los que van además de acompañar, van a supervisar que estemos alineados, ¿no?, a las prácticas y estándares, es el Comité de Política Científica y Tecnológica. Dicho sea de paso, nosotros ya hemos tenido una reunión con el comité, lo tuvimos junto a Brasil, a Paraguay y otros países que también son candidatos, ¿no?, y están en la misma etapa en la que el Perú se encuentra en este momento. Y en la conversación, los señores de la OSD, específicamente del Comité de Política Científica y Tecnológica, mencionaron que habían 5 subgrupos o áreas estratégicas en las cuales ellos desarrollan, digamos, sus actividades. El primero es la política científica, es decir, que tiene que ver con el fortalecimiento del capital humano que genera conocimiento de investigadores, con el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de investigación, y aquellas actividades cuyo objetivo principal es producir conocimiento de excelencia y de vanguardia. El segundo subgrupo es el grupo de gobernanza y evaluación de tecnologías emergentes, ¿no? Y esto es muy importante porque ahora ya se habla de inteligencia artificial, se está hablando de blockchain, se está hablando de computación cuántica, y son tecnologías que van a revolucionar nuevamente el aparato productivo y el tejido social, digamos, de los diferentes países. En ese sentido, este subgrupo del comité se encarga de ya identificar esos posibles cambios que tienen que incorporarse en los países para que estas tecnologías puedan tomar un impacto positivo y no negativo, como en algunos casos también se ha dado. El otro es, su grupo es el subgrupo de políticas de innovación. Este está más orientado a fomentar la innovación, trabaja más con las empresas. Hay otro subgrupo que trata de el análisis y las mediciones, ¿no?, de las diferentes actividades de ciencia, tecnología e innovación. Tiene que ver básicamente con indicadores para ver cómo los diferentes países van incrementando o no
su desempeño en materia de CTI, y ahí hay un reto sumamente importante porque los datos que ellos manejan, básicamente, están a nivel local, es decir, no solamente a nivel nacional ni regional, sino inclusive llegan a nivel local. En el Perú serían a nivel de municipalidades, por ejemplo. Y hay otros dos temas que son más que nada sectoriales, ¿no? Que tienen que ver con temas estratégicos de los países OECD, que es el espacio y el océano, ¿no? O sea, comités que se dedican básicamente a promover la investigación y la innovación espacial y oceanográfica, ¿no? Y eso es cómo se organiza este comité y de una u otra forma son las prioridades que ellos también tienen. En ese sentido, cuando nosotros hacemos la evaluación de las políticas, los programas, las directivas y las prácticas que tenemos en el Perú en el marco de la ciencia, tecnología e innovación, tenemos que de una u otra forma hacer el vínculo con cada uno de estos temas que están expresadas en la pantalla. Ahora, yendo al punto, y es el tema que solicitó la Comisión al CONCITET informar, primero están las acciones que desarrolla el CONCITET en la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir nuestro país a la OECD. Y lo primero, digamos, en este contexto, y teniendo, digamos, el liderazgo de Cancillería y la hoja de ruta que se presentó al inicio, nosotros recibimos el encargo de analizar 3 instrumentos legales, básicamente, ¿no? En los cuales el CONCITEC lidera. Por ejemplo, el CONCITEC coordina el instrumento que es recomendaciones del Consejo para facilitar la cooperación internacional con y entre empresas, ¿no? Y además del CONCITEC, que lo lidera, está también involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores, está MINCETUR, está INDECOPI, está Proinversión y la PCM a través de la Secretaría de Transformación Digital, ¿no? Además, coordinamos las recomendaciones del Consejo sobre la cooperación internacional en ciencia y tecnología. Allí estamos trabajando con la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las direcciones que tienen competencias en esta materia. Y el último instrumento legal que nosotros coordinamos es la Declaración sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible. Y allí estamos con el MINAN, el CEPLAN, la PCM nuevamente y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido, nosotros hemos analizado, hemos concentrado nuestro análisis en estos 3 instrumentos legales que el CONCITET lidera. Ahora, cabe resaltar que desde el año 2017 el Perú ya está adherido a la Declaración sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Era Global y Digital, ¿no? Y a partir de ese año, nosotros como CONCITET ya hemos introducido una serie de prácticas y estándares dentro de las actividades que impulsamos, ya sea para promover la investigación y la generación de conocimiento o para promover la aplicación de este conocimiento y la innovación. Entonces ya hay un trabajo que hemos nosotros iniciado con la OECD y que se da a partir del año 2017 y con mayor énfasis en el año 2018, cuando participamos ya de las reuniones del Comité de Política Científica y Tecnológica que antes mencioné. Y otro punto importante por resaltar aquí es que no solamente estamos participando en estos 3 instrumentos. Estos 3 instrumentos nosotros los coordinamos, los lideramos, pero además, debido a la transversalidad de la ciencia, tecnología e innovación, participamos en otros 12 grupos que están liderados por diferentes sectores, por el MINSA, por el MINAN, por la PCM inclusive, ¿no? Y tienen que ver con temas de ciencia, tecnología, innovación en el sector ambiente, en el sector salud, con digitalización, con gobernabilidad, y algunos temas mucho más específicos, como son los temas de inteligencia artificial y neurotecnología, ¿no? En ese sentido, digamos, estamos muy activos nosotros, no solamente con este encargo de analizar estos instrumentos legales, sino también participando en otros grupos que están liderados por otros sectores del Poder Ejecutivo. Ahora, el análisis que hemos realizado
arroja el siguiente resultado. Primero, para las recomendaciones del Consejo para facilitar la cooperación internacional y entre industrias, el análisis que hemos hecho nos indica que estamos alineados, pero hay algunas acciones que complementar. Es decir, estamos alineados con los principios, estamos alineados con los objetivos, pero hay algunos ajustes que hay que hacer, más que ajustes, hay algunas acciones que hay que hacer para estar totalmente alineados, ¿no? Algunos de estos son los siguientes. Por ejemplo, fomentar la vinculación academia-empresa con énfasis en las micros y pequeñas empresas, ¿no? Promover la generación de consorcios entre las startups, las nuevas empresas tecnológicas y las empresas ya consolidadas, ¿no? Y promover la participación de estudiantes y jóvenes investigadores en las empresas. Disculpe. Entonces, estas acciones van a contribuir a que justamente la vinculación entre la academia y la empresa y entre las mismas empresas pueda dar fruto, generando mayor impacto en la aplicación de los conocimientos que se generan. En segundo lineamiento o recomendación que analizamos es la cooperación internacional en ciencia y tecnología, y aquí el análisis nos muestra que estamos alineados. Por ejemplo, la Política Nacional de CTI 2022-2030. Presidente. Bueno, ¿escucha? Sí, señor congresista. Sí, presidente, disculpe la interrupción y disculpe la interrupción también al expositor. Cuando estaba exponiendo su interesante PPT sobre las recomendaciones, en la primera recomendación se interrumpió el sistema, no lo pude escuchar. Si tuviera la gentileza de repetirlo, por favor. Sí, claro que sí, Gracias. señor congresista. Por favor, si Sí, podría permite. repetir esa parte, señor expositor. Muchas gracias, Sí. colega congresista. Sí, claro que sí, señor congresista. Mencionaba que el primer instrumento que nosotros analizamos fue las recomendaciones que da la OECD para facilitar la cooperación internacional con y entre empresas, ¿no? O sea, el énfasis se pone en la cooperación de las empresas para generar innovaciones. Y allí el análisis nos muestra que estamos alineados principalmente con los principios y con los objetivos, dado que la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación también busca una articulación entre los diferentes actores que conforman el sistema, ya sean las universidades, los centros de investigación, las empresas. En ese sentido, estamos alineados. No obstante, es necesario realizar acciones adicionales para poder alinearnos al 100%, como por ejemplo, fomentar la vinculación academia-empresa con énfasis en las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y eso es algo sumamente fundamental porque, como bien sabemos, el gran porcentaje del tejido empresarial son las micros y las pequeñas empresas. En ese sentido, es importante vincular a la academia con este tipo de empresas para incrementar la productividad. Segundo, es promover la generación de consorcios entre las startups, las nuevas empresas de base tecnológica y las empresas que ya están consolidadas, ¿no? Esto es para justamente reforzar una cadena de valor que contribuyan no solamente al incremento de la competitividad económica, ¿no? Sino también al desarrollo, digamos, social y sostenibilidad del país. Y luego promover la participación de estudiantes y jóvenes investigadores en las empresas, ¿no? Entonces, el análisis de esta primera recomendación nos indica que estamos alineados, pero hay que hacer algunas acciones complementarias. El segundo documento que analizamos fueron las recomendaciones sobre cooperación internacional en ciencia y tecnología. Y allí el análisis mencionó que estamos alineados, es decir, la Política Nacional de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2030, que está en proceso de aprobación, ya recoge los principios y las recomendaciones que son también parte de las prácticas y del acervo legal de la OECD. Por ejemplo, la colaboración nacional e internacional para la generación y aplicación de conocimiento,
Y la provisión de herramientas para la cooperación en ciencia y tecnología, esto se da principalmente a través de fondos concursables. Aquí hay que resaltar que la nueva política nacional de CTI se funda en algunos principios, ¿no? Y uno de ellos es justamente la articulación y la conformación de redes entre diferentes entidades a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Como país tenemos una brecha grande en investigadores, en equipamiento y infraestructura, y también en financiamiento, que si queremos cerrarla en un menor tiempo, hay que justamente promover la articulación, ¿no? Y es así como este principio, y luego los objetivos y los lineamientos de la política ya recogen las recomendaciones de la OSD para el tema de cooperación internacional. Y es por esto que nosotros hemos puesto en el análisis que estamos alineados a esa recomendación. Y la tercera documento que hemos analizado es la declaración sobre ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible. Y aquí igual estamos alineados, pero hay algunas acciones que complementar. Básicamente tiene que ver con reorientar el financiamiento hacia áreas estratégicas que contribuyan a la sostenibilidad. Por ejemplo, financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo verde. Y dentro de esto están los temas de sostenibilidad, está mitigación a los efectos, digamos, del cambio climático, entre otras subáreas que contribuyen a este concepto de desarrollo verde. También la energía renovable, la economía circular y la revalorización de la biodiversidad. Como CONCITED ya hemos alineado algunos instrumentos de financiamiento a estas áreas estratégicas que van a contribuir al desarrollo sostenible. No obstante, lo que corresponde para estar completamente alineados es hacer mucho más énfasis en estas áreas. Dicho sea de paso, como mencionó el doctor Martí Corena, nosotros tenemos una muy buena relación con diferentes organismos internacionales a nivel latinoamericano, iberoamericano, y también con órganos multilaterales como el Banco Mundial. Y de esas reuniones se desprende justamente que el énfasis en promover estas áreas estratégicas que conllevan a la sostenibilidad. Es así que además que la misma Política Nacional del CTI 2022-2030, que está en proceso de aprobación, considera dentro de las áreas estratégicas las que están allí mencionadas, ¿no? Desarrollo verde, energía renovable, economía circular, revalorización de la biodiversidad, salud, empleo y transformación digital, también nos menciona. En ese sentido, este primer análisis que hemos realizado y que ya hemos remitido a la Secretaría Técnica de la OSD en la Cancillería, nos muestra que estamos alineados, pero que hay algunas acciones complementarias que hay que realizar para poder estar alineados al 100%. Ahora, en el marco de este proceso, la Cancillería va a enviar este primer análisis a la contraparte del CONCITED, como mencioné al inicio, ¿no? Que es el Comité de Políticas Científica y Tecnológica. Y son ellos quienes van a evaluar toda la información que hemos enviado y a partir de allí se van a generar reuniones con ellos, reuniones bilaterales, justamente para explicar cuáles son esos lineamientos que nosotros tenemos y que se vinculan con lo que ellos tienen, ¿no? Cuáles son esas prácticas, esos estándares. Entonces, este es un proceso justamente que no acaba acá, sino que inicia y es un proceso interactivo en el cual nosotros como CONCITED, para efectos de la materia en ciencia, tecnología e innovación, vamos a iniciar una interacción mucho más fluida con el Comité de Políticas de Ciencia y Tecnología de la OSD, ¿no? Algunas de las prácticas del CONCITED que están alineadas a las recomendaciones de la OSD son las siguientes. Por ejemplo, a nivel de la gobernanza del Sistema Nacional de CTI, esta se organiza en 3 niveles: el nivel de definición estratégica, el nivel de implementación y el nivel de ejecución.
Y este modelo de gobernanza sigue ya las recomendaciones de la OECD. Dicho sea de paso, como mencionó el doctor Martí Corena, en julio del año 2021, el Congreso de la República aprobó la ley del Sistema Nacional de CTI que organiza el sistema en estos 3 niveles, ¿no? En ese sentido, a nivel de gobernanza, de estructura del sistema, nosotros cumplimos plenamente con los estándares que la OECD ya tiene. A nivel de la política de ciencia, tecnología e innovación, se establecen objetivos, lineamientos, indicadores que están alineados con la OECD. Asimismo, las áreas estratégicas están relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que fue lo que mencioné anteriormente, ¿no? El financiamiento de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación se da por medio de programas que tienen autonomía administrativa, y esto facilita que los recursos se asignen estrictamente sobre la base del mérito. Es decir, la función de definición estratégica, es decir, la función de formulación de la política se diferencia de la función de asignación de recursos. Y esto es algo muy positivo porque justamente permite que los fondos para financiar proyectos de I+D+I se puedan dar en forma objetiva, digamos, por una entidad que es autónoma, tanto administrativa como financieramente. Tercero, el financiamiento se da en forma concursable, bajo rigurosos procedimientos de selección, donde participan evaluadores nacionales e internacionales. Eso también es una práctica, es un estándar que tienen todos los países OECD y que nosotros como país lo tenemos ya desde hace bastante tiempo, desde el año 2006, cuando se creó el FinCit, adscrito a la PCM. Luego se han definido estándares internacionales para la interoperabilidad y recopilación de información de ciencia, tecnología e innovación para brindar servicios de información de toda la investigación que se realiza en el país y su ecosistema, y esto va a estar en la plataforma Perú-CRIS. Y esto, digamos, es todavía un avance que estamos desarrollando en los últimos años. Uno de los principales problemas que tenemos como país en materia de CTI es la falta de información, ¿no? Y tanto es así que durante muchos años no pudimos reportar a la RICIT, que es la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, los indicadores básicos, ¿no? que muestran el desempeño, como publicaciones científicas, como número de patentes, como financiamiento, digamos, para la ciencia, tecnología e innovación, como número de investigadores. Pero en los últimos años hemos hecho un esfuerzo enorme para justamente recopilar toda esa información y ponerlas a disposición no solo de los tomadores de decisiones de política pública, sino además de toda la comunidad en general. Y esto de aquí, es toda esa información que se está recopilando, va a estar depositada en Perú-CRIS y va a ser de acceso público. Y tercero, y por último, perdón, se está promoviendo la ciencia abierta para contar con datos de investigación que se puedan compartir y reutilizar. Los beneficiarios de fondos públicos deberán presentar sus planes de gestión de datos de la investigación. La ciencia abierta es una tendencia que se está dando muy fuerte en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y tiene que ver básicamente con la colaboración, ¿no? Es decir, colaboración para generar conocimiento y colaboración para generar innovaciones que puedan impactar en el desarrollo productivo y social. Pero un elemento básico para la colaboración es compartir los datos de los resultados de investigación, ¿no? Y eso es algo, digamos, eso es una política que estamos recién como CONCITEC elaborando, ¿no? Y esperamos en el próximo año ya implementar a modo de piloto en los fondos públicos que nosotros damos para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y finalmente, señor congresista, mencionar las tareas pendientes que tenemos según la hoja de ruta aprobada por la OCDE. Y básicamente estas consisten en 5 puntos. Primero, conformar un grupo de trabajo de OCDE de ciencia y tecnología. O sea, eso tiene que ver más con la organización interna para enfrentar toda esta interacción que viene con el comité de la OECD que ve estos temas, ¿no? Luego, gestionar una solicitud de incorporación al grupo del Comité de Política en Ciencia y Tecnología mediante el pago de una membresía, ¿no? Luego, participar presencialmente en las reuniones del comité
que se dan 2 veces por año. Y esto es muy importante porque las recomendaciones de los colegas colombianos y chilenos que ya forman parte, digamos, de la OSD y siguieron todo este proceso, nos mencionan que es importante la participación presencial, no solamente para construir relaciones, ¿no?, con el comité, que finalmente es quien nos va a dar el visto bueno, a ver si podemos adherirnos o no, sino además para resolver algunas cuestiones, algunas preguntas que son elementales para ellos y que para nosotros no pueden serlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de ciencia abierta, el tema de ciencia ciudadana, es un concepto que en los países OECD ya se ha implementado, pero en nuestro país todavía no se está dando, ¿no? Entonces, es muy importante esta participación para justamente entender esos conceptos y ver en qué forma pueden ser aplicadas o adaptadas para nuestra realidad. Además de ello, es importante gestionar el respaldo político de los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, que ya forman parte de la OSD. Esta también fue una recomendación de Colombia, ¿no? En que cuando ellos estaban en el proceso, hicieron un bloque, por así decirlo, digamos, con Chile y México, para que justamente, como estos son ya países miembros de la OSD, tener su apoyo dentro del comité para que el proceso sea mucho más sencillo, ¿no? Luego, gestionar una guía de interacción OSD para el grupo para el Comité de Políticas de Ciencia y Tecnología que permita contar con un espacio formal para orientar la participación estratégica en los espacios de la OSD. Y finalmente, volver a mencionar que este comité comprende 4 grupos de trabajo, ¿no? Políticas en ciencia, gobernanza y tecnologías emergentes, políticas de innovación, análisis de los datos de la ciencia, tecnología e innovación, y el comité deberá tener participación en cada uno de ellos de acuerdo a su estructura orgánica, a fin de mostrar interés y participación activa en cada grupo. En resumen, tener una participación activa en este comité de política de ciencia y tecnología de la OSD es un elemento clave para que podamos cumplir con todos los pasos de la hoja de ruta que está propuesta. Eso era, señor congresista, digamos, la presentación que teníamos para ustedes y quedamos atentos a sus consultas. El funcionario. Muchas gracias, señor Pedro Bernal Pérez, director de la Dirección de Políticas y Programas de Concitec. Agradecemos al señor Benjamín Marticorena Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Concitec, por su exposición. Y también al señor Pedro Bernal Pérez, director de Políticas y Programas de Concitec. Presidente. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a los colegas congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestros invitados. Tiene el uso de la palabra, señor congresista. Presidente, muchísimas gracias. Los saludo el congresista Eduardo Salbuana. Un saludo cordial a todos los colegas presentes en esta importante reunión, así como saludar al señor Pedro Bernal como al señor Marticorena por las exposiciones tan interesantes e importantes que nos acaban de brindar. Bueno, comentar algunos temas rápido y algunas consultas, presidente. Sin duda que el tema de la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y toda la revolución científica que se ha vivido en los últimos 50 años viene cambiando cada vez de manera más acelerada el rostro de la humanidad. Y lógicamente eso va a influir decisivamente, no solamente en temas de medicina, en temas de producción, en temas de sostenibilidad, sino va a influir decididamente en lo que significa la viabilidad como país, o sea, la consistencia que podamos tener como
como un país autónomo, independiente y con posibilidades de salir a escenarios de desarrollo, de mayor bienestar a nuestra población, sin duda que va a depender de cómo nos alineemos con el avance tecnológico, ¿no? Cómo desarrollamos y fortalecemos y construimos, ¿no? Instituciones jurídicas, instituciones públicas sólidas, políticas claras, estables, que tengan una visión de futuro, ¿no? Y obviamente una de estas políticas es lo que el Perú ya ha decidido, incorporarse a la OCDE, presidente, ¿no? Entonces, ese es un elemento central, construir políticas, ¿no? Construir políticas, sostenerlas en el tiempo y lograr éxito con ellas. Y el otro tema es cómo incorporamos y cómo desarrollamos, ¿no?, la creatividad de los ciudadanos, cómo hacemos que cada vez hayan mayores inventos en el Perú, mayores patentes, ¿no? Hay un librito vinculado al tema de tecnología, ¿no? Que señala, bueno, que las nuevas tecnologías pues van matando a las otras, van reemplazando a las viejas, y donde hay mayor creatividad, donde hay mayor invención, donde hay mayores patentes, el desarrollo de la innovación trae también conjuntamente mayor desarrollo, mayor crecimiento del PBI, ¿no? El PIB, el bienestar de la sociedad también se consolida, ¿no? Entonces, son temas muy, muy importantes que el expositor los ha graficado, creo, de manera muy, muy clara. Y creo que estamos, presidente, esta comisión y el CONCITEC, que estamos en el mismo objetivo, en la misma ruta, en el mismo camino, así que los amigos de CONCITEC deben saber que cuentan con la comisión para las tareas o los propósitos en los cuales ellos están empeñados. Sin embargo, quería consultarle algunos temas. Primero, ¿cómo estamos en cuanto al tema de la legislación interna, en cuanto al tema del desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo estamos en el marco normativo nacional? ¿Dónde hay que ajustar? ¿Dónde hay que mejorar? ¿Dónde tenemos que proponer iniciativas al respecto para obviamente irlas trabajando? Y segundo, ¿cómo estamos también en asegurar los derechos de autor, los derechos de patentes que garanticen que la creatividad de un ciudadano peruano, ¿no?, tenga la suficiente garantía de que su creatividad, de que su innovación va a tener el resultado económico que él espera, ¿no? Con la garantía que le dé el Estado a que esa creatividad tenga pues una retribución económica en el futuro. Esas dos, y bueno, cómo estamos en CONCITEC en cuanto, por ejemplo, al tema de recursos, porque él ha hablado de adscribirse a algunas obligaciones en la OCDE, y obviamente hay que pagar una membresía, ¿no? Y esos temas presupuestales también son importantes, ¿no? Porque si no contribuimos, obviamente no nos vamos a adscribir, y son temas que son también importantes para conseguir los propósitos en los cuales estamos de manera conjunta. Solo eso, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Eduardo Salguana. Tiene el uso de la palabra el señor Pedro Bernal para contestar estas preguntas. Sí, muchas gracias, y agradezco además la consulta del congresista Salguana, porque son sumamente interesantes, ¿no? Respecto a las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica, lo que se hace desde la OSD es observar, básicamente, ¿no? Porque como son tecnologías que están en rápido desarrollo, los impactos todavía no pueden ser vislumbrados con claridad, ¿no? En ese sentido, las recomendaciones y que la OSD da es justamente observar cómo estas tecnologías pueden impactar en los diferentes ámbitos productivo, social, principalmente, y tener la capacidad de incorporar cambios en las normativas para justamente o promover, digamos, el desarrollo de una tecnología, o en algunos casos para limitar el desarrollo en caso, digamos, se vislumbre un impacto negativo.
hemos hecho un primer análisis de las normativas en el Perú, básicamente vinculadas a la ciencia y tecnología, y no hemos encontrado, digamos, ninguna restricción, porque están, es decir, las normativas en el Perú para promover la ciencia están dadas en forma general, ¿no? Es como un marco, digamos, grande de actuación que te permite justamente evaluar o promover inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, pero todavía no se han vislumbrado ajustes, ¿no?, que permitan justamente mitigar algunos impactos negativos de esas tecnologías emergentes o en su defecto, digamos, potenciarlas al máximo. Y eso justamente da por la característica de esto, ¿no? Y allí la conversación que tuvimos nosotros con el Comité de Política Científica de la OECD nos dijeron eso, ¿no? Hay que observar y hay que tener la capacidad institucional en el país para hacer los ajustes necesarios cuando sea requerido. Y un hecho importante, cuando hablamos de capacidad institucional vinculadas a estas tecnologías emergentes, no solamente está relacionado con lo que el CONCITEC puede proponer o regular, sino que me refiero a los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, porque justamente la ciencia y la tecnología es tan transversal que abarca diferentes sectores. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que hablar de las PCM y la Secretaría de Transformación Digital, tenemos que hablar del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tenemos que también hablar del Ministerio de Educación, porque obviamente, digamos, y el Ministerio de Salud, que son principalmente donde se aplican estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, digamos, multisectorial que tenemos que tener justamente para atender las necesidades de cambios legislativos o normativos que puedan o potenciar, como mencioné en un momento, la inteligencia artificial o en su defecto, digamos, limitar para evitar efectos negativos. Pero en este momento, el estado de la cuestión a nivel mundo es la observación, ¿no? Vamos a observar cómo esto se va desarrollando, pero hay que estar atentos para hacer los ajustes normativos en caso sea necesario. Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con los derechos de autor y básicamente con los derechos de propiedad intelectual, allí el INDECOPI, quien es el órgano rector en esta materia, tiene estándares que están alineados con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y estas a su vez están alineados con la OSD. En ese sentido, entiendo yo que en materia de derechos de propiedad intelectual vinculados a la generación de conocimiento, ya sea patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, certificados de obtentor, eso, desde mi punto de vista, obviamente la competencia le corresponde al INDECOPI, sí estamos alineados porque desde hace mucho tiempo hemos aplicado ya los estándares de la OMPI, de la Organización Mundial del Comercio, entre otras, digamos, entidades de este orden. Y finalmente, respecto al presupuesto que tiene el CONCITEC, es un presupuesto modesto, ¿no? En el sentido de que si nos comparamos con otros países, hay una brecha muy grande. Un dato, por ejemplo, la inversión en I+D respecto al PBI del Perú, de nuestro país, es para el año 2021 está en 0.15% aproximadamente. Mientras que los países OECD, el promedio es de 2%. Entonces tenemos una brecha muy grande que justamente como país tenemos que hacer los esfuerzos no solamente para adecuar, no solo para estar atentos a aquellos cambios, digamos, normativos que las tecnologías emergentes requieran, ¿no? Sino además destinar los recursos necesarios para cerrar esa brecha y fomentar más investigación, más desarrollo tecnológico y más innovación que contribuyan al desarrollo productivo, al desarrollo social y a la sostenibilidad de nuestro país. Muchas gracias. ¿Algún congresista que quiera hacer uso de la palabra o realizar alguna pregunta al respecto?
Sobre los temas que se han tratado el día de hoy, en el ámbito de las patentes, ¿cómo está coordinando la CONCITEC con otras instituciones o sectores educativos para fomentar el uso de las patentes que muchas veces con la nueva tecnología vienen de otros países y normalmente se debería hacer un pago correspondiente en este país? ¿Hay alguna propuesta de CONCITEC, algún convenio o convenios con instituciones para que estas nuevas tecnologías puedan usarse de manera permanente aquí en el Perú, sobre todo en el área educativa u otras áreas de impulso a lo que debería ser un impulso a la industria tecnológica aquí en el Perú, que es casi nula? Sí, señor congresista, nosotros tenemos una estrecha colaboración con el INDECOPI, ¿no? Tenemos un programa de acciones que son anuales, básicamente, y coordinamos una serie, digamos, de actividades en conjunto, ¿no? Que, por ejemplo, van desde el fomento de una cultura de innovación y patentamiento, ¿no? Es decir, vamos a las universidades, principalmente el INDECOPI va a las universidades, a los centros de investigación, a capacitar y dar charlas acerca de la importancia de la propiedad intelectual y cómo proteger los inventos que se generan a partir de los resultados de investigación. Por un lado es eso, y por otro lado nosotros hemos sacado financiamientos justamente para ello, ¿no? Es decir, para promover el patentamiento, como usted bien lo señaló. Hemos sacado financiamiento a las diferentes entidades, universidades, empresas, institutos públicos de investigación, que tengan tecnologías y que, que digamos, tengan la viabilidad para ser patentadas, ¿no? Eso es a nivel nacional, pero también hemos sacado financiamiento para las patentes PCT, que se llaman PCT, pero que son, digamos, son conocidas como patentes internacionales, ¿no? Es decir, apoyamos a las empresas, a las universidades para que protejan estas tecnologías, no solamente en el Perú, sino también en aquellos países en que ellos consideran que es estratégico, ¿no? Y esto sin duda facilita la transferencia de tecnología peruana, ¿no? Hacia otros sectores. Eso es, digamos, un poco respecto a las patentes. Y respecto a cómo hacemos para justamente promover que estas tecnologías no queden solamente ahí, ¿no? Sino se utilicen y se apliquen, que es lo que finalmente como política pública requerimos y como país requerimos. Nosotros ahí tenemos otro instrumento, otro financiamiento que se llama escalamiento, ¿no? Es decir, aquellos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que tienen un prototipo técnico de laboratorio, ¿no? Sobre esos proyectos, nosotros hacemos otro concurso de escalamiento para ayudarlos a que puedan seguir desarrollando sus tecnologías hasta tal punto que puedan transferirlo a las empresas, ¿no? O en caso de ser empresas, hasta el punto de que ellos ya puedan comercializarlo. Un ejemplo de este proyecto de escalamiento se dio durante la pandemia. Por ejemplo, nosotros financiamos el desarrollo de muchas tecnologías vinculadas a los temas de ventiladores mecánicos, mascarillas, indumentaria, digamos, para el personal de salud. Y dos de ellas, digamos, que tomamos siempre como ejemplo, ya han pasado esa fase de investigación, de desarrollo de tecnología y están en la fase de comercialización. Una de ellas es este kit diagnóstico, digamos, para el COVID, ¿no? Que tiene la empresa BTS y que, digamos, ya está comercializando esos kits de diagnósticos, ¿no? Y otro es una empresa peruana que está confeccionando ropa de hospital, ropa, digamos, para los profesionales de salud que tienen partículas de cobre que justamente tienen la propiedad de eliminar los virus y las bacterias, ¿no? Entonces, estos dos proyectos que iniciaron justamente desde la investigación ya han superado todas las fases y están en producción y comercialización.
Y esto, digamos, es un ejemplo que nosotros llevamos siempre porque no solamente aquí ha participado el CONCITEC, y esto hay que decirlo, ¿no? Sino también ha participado el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú, en su momento también el MINSAC a través de la DIGENIT que abrió la posibilidad de validar rápidamente estas tecnologías, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo, digamos, interesante que ha tenido como producto que estos dos proyectos hayan superado todas las fases de investigación, desarrollo y ya estén, digamos, en la comercialización. Entonces, hay algunos esfuerzos, esos son los esfuerzos que como CONCITEC hacemos, ¿no? Damos financiamiento a través, digamos, para proteger las patentes, damos financiamiento también para que los proyectos continúen con el desarrollo hasta su fase de innovación, y es ahí, hasta ahí donde nosotros podemos hacer. No obstante, también, digamos, articulamos con otras entidades como el INDECOPI, como el MINSA, como el IGENIT, el INS y otros, justamente para juntos poder contribuir a este proceso de innovación. Muchas gracias. Sobre el tema de la legislación o incentivo en inteligencia artificial, ¿hay alguna propuesta, algún plan nacional, ¿no? De la mano de CONCITEC u otras instituciones para que esto se pueda promover, sobre todo en el ámbito de las instituciones públicas o privadas, las cuales puedan ser generadas para beneficiar a algunos sectores? ¿Qué propuestas tienen para ello? Ya que es la nueva revolución industrial que viene, es justamente de la mano de la inteligencia artificial. Sí, congresista, porque la inteligencia artificial está muy vinculada a lo que es los temas digitales, transformación digital, quien está liderando, digamos, a nivel nacional esto es la PCM a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Ellos aprobaron un plan, ¿no es cierto?, para promover la inteligencia artificial en la que nosotros participamos desde el punto de vista de generación de conocimiento, ¿no? Es decir, el rol de CONCITEC en este punto se centra básicamente en dos cuestiones. Primero es generar las capacidades humanas en este campo de conocimiento y tecnología muy importante, ¿no? Es decir, formación de investigadores en inteligencia artificial y también, digamos, de fortalecimiento de los posgrados en esta materia, ¿no? Ese es capital humano. Y el otro es a través del financiamiento, ¿no? Entonces, con eso cumplimos nosotros el rol de promover la generación de conocimiento en esta área tan importante. Pero hay otros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las regulaciones, inclusive con la incorporación de la inteligencia artificial en el sector público, ¿no?, para hacer más eficientes los procesos, pero está liderado desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Entonces ellos tienen un plan en esta materia que justamente toca estos elementos, ¿no?, de promover la inteligencia artificial en los diferentes sectores del Estado. Muy bien, ¿para cuándo se estaría o se estimaría que se tendría aprobada la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Sí, nosotros allí estamos siguiendo la metodología del Centro Nacional de Planeamiento. Ya estamos en la última etapa, que es la definición de los servicios. Y básicamente nos encontramos en la revisión de parte del CEPLAN. Lo que sucede es de que antes de iniciar el proceso de aprobación en el Consejo de Ministros, tenemos que tener el visto bueno del CEPLAN, que es el rector en esta materia. Nosotros estimamos de que a finales en quincena de diciembre tengamos ya el ok del CEPLAN para iniciar el proceso de aprobación ante el Consejo de Ministros y de esta manera iniciar el año ya 2023 con una nueva política nacional de CTI. Muchas gracias. ¿Algún congresista que desea hacer el uso de la palabra o formalizar alguna pregunta en esta estación?
Muy bien, no habiendo más preguntas, agradecemos la participación del señor Benjamín Marticorena Castillo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y al señor Pedro Martín Bernal Pérez, director de la Dirección de Políticas y Programas de CONCITEC. Les agradecemos por su participación y esta comisión está al tanto de poder coordinar cualquier iniciativa o coordinación pertinente sobre sus ámbitos de acción. Muchas gracias y pueden retirarse en el momento que crean conveniente. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias. Muy bien, señores congresistas, dando término a esta sesión, a esta quinta sesión ordinaria de OCDE, y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 9:31 de la mañana del año 2022, se levanta la presente sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Muchas gracias, congresista. Buenos días.